vamos a utilizar una aplicación que nosotros hicimos de receta electrónica, teniendo en cuenta todos los estándares y la tecnología más avanzada del mercado, para discutir un poquito cuál tendría que ser la tecnología que ese proyecto que han visto en la conferencia anterior, Red.es, llevado a cabo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendría que cubrir. Aquí ven la infraestructura de este sistema. Esta es la infraestructura, la que tengo yo en la mano. Es un token de puerto USB. La forma del token USB siempre es en forma de llavero, de tal manera que se lleven las llaves colgando, y esta sería su tarjeta de identidad personal. Saben ustedes que la tarjeta que ustedes van a tener, o la firma electrónica que ustedes van a tener, va a ser de software, pero esta sería de hardware con el chip inteligente en su interior. Y además, en la parte de encima, habitualmente tienen los mismos sensores que ustedes hacen de huella digital al entrar en la sala. De tal manera que ahora verán que para acceder a la información del chip, en vez de poner un PIN, lo que ustedes ponen es su propia huella digital. Trial of the electronic prescription in here was based in a USB token that, although in our case we do not have for entrance the information of the chip digital print, but the ideal situation is to have here the same sensor that we use for the digital print in order to enter the information of the chip. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que tiene este sistema, es decir, el chip de este sistema? El chip de este sistema gestiona un PKI, la llave privada del PKI, generando la llave privada en el interior del chip. Es decir, de lo que ustedes han hecho en la práctica anterior, que les van a dar el certificado con su llave privada y su clave pública, no es eso lo que se hace para conseguir la seguridad. Para conseguir la seguridad lo que se hace es que les dan a ustedes una aplicación, un ejecutable, que ustedes introducen en el chip, y dentro del propio chip, el chip es como una pequeña computadora, dentro del propio chip se ejecuta este ejecutable y genera el par de llaves, tanto la llave privada como la llave pública. Es decir, que su llave privada nunca ha sido vista por nadie, nunca se ha generado en ningún otro sitio que no sea en su sistema privado. For security issues, the executed program is executed inside of the chip, and inside of the chip is generated the public and the private key. Therefore, the private key has never been outside of your private device. Aquí hay un almacenamiento seguro. De hecho, las transacciones que se realizan en el interior de estos chips, simplemente viendo los bits que van pasando, uno puede determinar el código que hay en su interior, de tal manera que el que nosotros utilizamos tenía una tecnología todavía más segura, porque tenía dos chips a la vez. Era de un solo chip, mientras que los normales tienen dos chips a la vez, y cuando los chips se hablan entre sí, la información que se van pasando puede ser detectada por sensores especiales. Y almacenaba los certificados digitales que se generaban en el PKI. Tenía LSA, tenía Triple D, tenía SHA y tenía L5 para el hash, es decir, para la firma electrónica. Por lo tanto, cubría la firma electrónica, hacía un hashing que luego se firmaba, tenía capacidad de encriptación,
porque el chip tenía una potencia de computación muy elevada, de tal manera que los datos, incluso toda esta clínica completa, podía introducirse aquí en el interior encriptándose, y evidentemente se utilizaba para autenticar. Podía tener una velocidad baja, alta o media. Para la aplicación que nosotros hicimos dentro de este proyecto era una aplicación de visado de recetas. Es decir, nosotros no nos interesaba la receta, sino cómo se tendría que hacer el visado. El visado es complicado en el sentido de que cada día se genera cerca de 2.000-3.000 visados que se recogen físicamente por un motorista, que lo llevan a un único centro donde lo firman uno o dos supervisores, o sea que solamente hay una o dos personas que tengan capacidad de firmar, lo cual simplificaba mucho la aplicación real, porque solo teníamos que poner a dos personas con capacidad de firma. Para eso teníamos que hacer dos cosas. Teníamos primero que personalizar el token para que nos dijera que éramos un médico, que teníamos capacidad de prescribir, o que éramos un supervisor que tenía capacidad de supervisar. Y luego teníamos que diseñar un programa que hiciera una prescripción electrónica que pudiera ser supervisada. Por lo tanto, teníamos que diseñar nuestro propio PKI y PMI, es decir, nuestra propia infraestructura de llave pública y nuestra propia infraestructura de manejo de privilegios, simulando un colegio de médicos. What we should do is to do our own public key and privilege management infrastructure in order to simulate a hospital environment and a medical college environment, and also we should personalize the token for the doctor or the supervisor, and furthermore we have to program an electronic prescription integrated into the healthcare databases that incorporate the digital signature. Bien. ¿Por qué necesitábamos todo esto? Porque si nosotros queríamos simular un entorno seguro, dense cuenta de lo que tenemos que hacer. Tenemos primero que autenticar a la persona que entre en la base de datos de la historia clínica del enfermo, donde va a hacer la prescripción. Para autenticar a esa persona, nosotros tenemos que tener un certificado de llave pública, y tenemos que tener, por lo tanto, la infraestructura de manejo de privilegios, la infraestructura de llave pública, incluido las listas de revocación para el control de si este certificado de la persona que dice ser está revocado o no. First of all, we have to, for authenticate, we have to have a public key certificate and a public infrastructure that generate that certificate, that generate also the private key, and that control the revocation list. Luego, para autorizar un determinado nivel de acción, en este caso puede ser que mucha gente pudiera entrar en la base de datos, pero que solo determinadas personas pudieran prescribir medicamentos, o viceversa. Solo habían dos personas que podían supervisar los medicamentos prescritos. Para eso teníamos que tener una autorización especial. Esta autorización estaba cubierta por un certificado de atributos. This was covered by an attribute certificate and required a privilege management infrastructure. Bueno, hemos dicho que necesitamos una autorización que está basada en un certificado de llave pública, y que el certificado de atributos, recuerden ustedes que está ligado al certificado de identidad. Aquí lo que hacemos es autenticar la identidad. Here what we do is that we certify the identity of the person, and here what we do is that we check the privileges or the attributes that that person has in order to achieve a certain level, para conseguir un cierto nivel de
de interacción con el sistema. Por lo tanto, aquí tenemos una infraestructura de llave pública y aquí tenemos una infraestructura de manejo de privilegios. El certificado de atributos debe tener, de acuerdo con la estandarización sanitaria, una vida media de 2 años y las listas de revocación tienen que actualizarse cada hora. Luego, tenemos que tener dos cosas más necesariamente en el sistema. El sistema nos tiene que servir para administrar y además esa administración tiene que estar auditada. Recordar que el día pasado os dijeron que la ley obliga a que cualquier acción que se haga dentro del sistema pueda ser seguida, es decir, pueda ser perseguida, se sepa qué es lo que se ha borrado, qué es lo que se ha añadido, qué es lo que se ha modificado. The system requires control of the administrative environment in order to be audited, and the audit is obligatory. Es obligatorio auditar. And furthermore, we need an external audit every 2 years. Y recordar que además nosotros necesitamos una auditoría externa, externa o interna, no se especifica en la ley, aproximadamente cada 2 años. Para el control de la administración y de la auditoría hay que tener además un control del tiempo, es decir, qué es lo que se hace en cada momento. De ahí que algunas de las acciones que se hacen en este entorno informático, fundamentalmente cuando son acciones que requieran firma, requieran también un time stamping, que es una forma especial de control que está también regida por un trusted third party. Y además, todo el sistema tiene que tener la propiedad AIA, es decir, la disponibilidad, la integridad y la capacidad de comprobar todo lo que se ha hecho, es decir, la capacidad de auditar o accountabilidad. La autenticación que se requiere para entrar en un sistema de entorno sanitario es lo que se llama una autenticación fuerte, por ley. Otra cosa es que la mayoría de las autenticaciones que ustedes han visto no son autenticaciones fuertes, sino que son autenticaciones medias, acuérdense, y bajas. Acuérdense que como autenticación baja era aquella que solamente necesitaba un password. La mayoría de las historias clínicas, las 2 historias clínicas que ustedes han visto aquí, y me supongo que también la que ustedes han visto en el Hospital Universitario de Canarias, solamente trabajan con password, por lo tanto no siguen la ley. La ley requiere una autentificación fuerte, y la autentificación fuerte incluye, aparte de un password secreto, que se puede sustituir perfectamente por la huella digital, the secret password should be substituted by the digital imprint, requiere lo siguiente, requiere que en el momento que se conecte el token se haga una demanda del certificado de autenticación de la tarjeta o del token que identifica a la persona. Así se identifica a la persona y se mira si este certificado está revocado. Luego, ¿qué se hace? Luego se envía un número generado o bien automáticamente por el sistema, por el servidor del sistema, o a veces incluso automáticamente dentro del chip de la llave, y este número es firmado por el individuo. Este número es enviado al servidor, se comprueba si la firma es verdadera, y si la firma es verdadera, entonces se dice, bueno, ya, si este señor tiene el certificado que no está revocado y además tiene una firma que es verdadera y por lo tanto le permitimos entrar. Esta es una autentificación fuerte. Nada de lo que han visto hasta donde yo sé en todas las aplicaciones que tenemos cumple los requerimientos de ley. Luego requiere un nivel de acceso, no es lo mismo
un supervisor que un médico que pueda prescribir o que un médico que no pueda prescribir. A lo mejor el residente 1 no puede prescribir. Para hacer esto, ¿qué tenemos que tener? Pues un certificado de atributos que nos diga si nosotros somos capaces de prescribir o no, si nosotros somos supervisores o no, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tenemos certificados de atributos en el mercado en este momento, con lo cual poco podemos hacer porque no hay nadie que nos suministre de forma formal un certificado de atributos. Sí que Syslier lo tienen y nos lo pueden suministrar en plan de testeo, pero no hay certificados de atributos en el mercado en este momento. Por lo tanto, nosotros estamos actuando sobre los datos mediante una infraestructura de llave pública y manejo de privilegios para tener un control de acceso, autorización, para que haya integridad, contabilidad, confidencialidad, etcétera. Unificada una lista de revocación que depende de una tercera parte de confianza del notario electrónico. Pero además, nosotros estamos haciendo todas las transacciones o bien en una red privada virtual o si salimos de la red privada virtual, nos obliga la ley a tener todas las transacciones seguras. Todas las transacciones seguras significa que vamos a tener un secure socket layer en el servidor y que además en el momento de que hacemos las transacciones todos los datos van a estar encriptados. Cuando llegan a la terminal los datos no van a estar encriptados, pero durante la transacción todos los datos van a estar encriptados. So we have the public infrastructure, privilege management infrastructure, but we work in general as a good private network in which all the transactions to the server require a secure socket layer according to the law. Cuando nosotros hacemos una acción, cualquiera de las acciones, en este caso la prescripción, requiere la firma. No podemos alegremente prescribir solo por el hecho de que hemos firmado una entrada a un servidor de datos médicos, solo por este hecho no nos podemos dedicar a hacer prescripciones. En el momento que hagamos la prescripción tendremos que firmarla. ¿Qué hacemos para firmar la prescripción? Lógicamente utilizaremos nuestra llave privada que se ha generado en el token y que nunca ha salido del token. Por lo tanto, que no ha sido ni numerada ni ha habido posibilidad ninguna de manipularla. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hacemos la receta electrónica, de ahí sacamos un hashing que se hace dentro del token. Habéis visto al principio que el chip permitía el hashing, no se hace en el software, no se hace en el ordenador. La receta entra en el token y en el token se hace el hashing. Y el hashing se firma con la llave privada, que no es más que una encriptación con la llave privada del hash. Esta firma se envía y cuando llega al servidor, se guarda en el servidor junto con el certificado, y cuando alguien quiere leer esta receta electrónica, ¿qué es lo que va a hacer? Esta firma validada con la llave pública, para que no tengamos que buscarla en el servidor, sino que esté asociada a la firma, y en el momento que este señor quiera ver la receta, ¿qué nos hace? Pues con la llave pública nos descomprime el hash y vemos si el hash que se hace con la llave pública en los datos y el hash que tiene la firma son dos hashes iguales. Si son dos hashes iguales significa que la receta no ha estado manipulada, y además con este certificado público que en su momento ha sido verificado. Recordáis que en la presentación de ese flyer nos ponían la firma de la autoridad de verificación, con lo cual ya no teníamos que testear cada vez que abrimos la receta la lista de revocación, sino que tenemos el cúmulo de la autoridad de certificación que nos dice que en el momento que se firmó, este señor estaba autorizado a firmar. Y con esto pues sabemos que la receta está ok y que está firmada de acuerdo con la ley. Algo muy importante que
tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo discute que las recetas, que las cosas tienen que estar encriptadas, porque como es datos privados, no es medida de que alguien la robe, todo tiene que estar encriptado. No, esto es un error. Esto es un error grave. Las cosas se encriptan cuando salen de la red con seguridad, pero dentro de la red con seguridad el elemento más importante es la availability, o sea, la disponibilidad. Y si la receta está encriptada o lo que sea está encriptado, no está disponible. No está disponible más que para la persona para la que se encriptó. It's an important error to think that due to the fact that we are dealing with private issues, everything has to be encrypted and stored encrypted. This is a drastic error because the encryption implies that it is not available for the people of the healthcare. It's only available for the person from whom we have used the public key to encrypt. Encryption means that only one person can decrypt it. Una encriptación significa que solo una persona la puede desencriptar, aquella que tiene la llave privada, aquella a la cual se le ha enviado. Es como es lo que se le denomina el ensobrado. ¿Qué hacemos con una carta? Una carta la firmamos y luego la metemos en el sobre. En el momento que la metemos en el sobre, esa carta ya no es nuestra, no nos pertenece. Le pertenece al dueño del sobre, que es la otra persona. Y es una violación, se viola por ley si alguien abre esa carta, porque esa carta le pertenece a la otra persona. Bueno, pues la encriptación es lo que se denomina el ensobrado. Tú encriptas con la llave pública de la otra persona, es decir, se la pones en un sobre dirigida única y exclusivamente a aquella persona. Y aquella persona solo la puede abrir si tiene la llave privada. Si tiene su llave privada, la abre. Nadie más puede abrir aquel sobre. Por lo tanto, si nosotros encriptamos las cosas en un entorno médico, solo podría abrirlas aquella persona que tuviera la llave privada a la que va dirigida. Por lo tanto, es un error drástico. En el entorno de red privada virtual, las cosas no tienen que estar encriptadas. Sí que se encriptan en las transacciones. ¿Habéis visto? El Secure Socket Layer. Cada transacción que se hace sobre el servidor, esa transacción va encriptada de ida y de vuelta. Pero cuando llega al lugar está ya desencriptada y tiene que estar desencriptada porque si no se vulneraría el principio de la disponibilidad o availability. Bueno, problemas cuando tuvimos que hacer el piloto hubieron muchos. Y hubieron hasta problemas de los lectores de tarjetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el piloto, el token que teníamos era un token muy particular, era un token que solamente tenía un chip, era un token con una enorme seguridad y para encontrar sistemas que leyeran la información del chip, es decir, solo que leyera la información del chip o incluso que inicializar el chip, ahora lo veremos tal como nosotros queríamos, pues fue un poquito complicado. ¿Por qué es importante la inicialización del chip? Why is the chip initialization important? En general, la gente no se entera de que un chip se inicializa, porque los chips cuando se les dan a ustedes, se les dan ya inicializados y personalizados. Pero un chip tiene que venir inicializado de fábrica con una máscara especial, que es esta de aquí. A chip has to be initialized from the origin with a special mask, which is different in the different standards, que es diferente en los diferentes estándares, y que como si dijéramos, compartimenta el chip en una serie de espacios para cosas determinadas. Por ejemplo, para guardar certificados, para guardar las firmas, para guardar el PIN, para guardar otro certificado. Eso hace que el espacio del chip quede totalmente compartimentalizado y limitado. Además, en el caso nuestro, como el sistema operativo que utilizáramos era Ticos y
si el sistema de inicialización era de chip único y no de doble chip, que es lo más habitual, pues bueno, el TICOS se distribuía muy mal dentro de esta máscara, dentro del chip, y nos ocupaba la mayoría del espacio del chip, lo cual significa que el chip se quedaba prácticamente sin memoria, lo cual significa que casi no podíamos meter nada dentro del chip, y solo pudimos poner un certificado y una firma digital. In our case, since we were using the TICOS operative system, which is quite complicated, they occupied the chip, almost the whole chip, and the memory of the chip was very limited and only allowed us to store one certificate and one digital signature. Bien. Evidentemente desarrollamos un entorno, una aplicación que simulaba la receta. Esta es la receta física que nosotros la copiamos de forma idéntica, y cuando nosotros entrábamos, nos autenticábamos con un PIN, se creaba en la aplicación un número random que se firmaba. Estos son los requerimientos que hay que hacer para que se considere una autenticación fuerte. Si una aplicación de software no genera el random number para firmar, ustedes no lo van a saber. Por lo tanto, nosotros concluíamos, entre otras cosas en el trabajo, que tiene que haber una autoridad fiscalizadora externa que asegure que las aplicaciones informáticas cumplen la ley. Es decir, nosotros podemos hacer una aplicación informática que ponga un PIN, que se salte esto, y nadie se entera, porque el usuario en realidad para el usuario es transparente, solo tiene que poner el token y no preocuparse de nada más. Es decir, alguien tiene que fiscalizar que aquella aplicación como mínimo cumple la ley. When you develop an application, you are able to bypass part of the legal requirements, because if this is required, the signature of the random number is required by law, and the control level access is required by law, and you do not build it inside of the application, who is going to check it? So we conclude that there must be some kind of quality control bodies that assure from the security point of view that the application fulfill the legality and the laws. Bueno, en cualquier caso entrábamos con un PIN porque no teníamos el de la huella digital, pero entendemos que la situación ideal es la entrada en huella digital. Entre otras cosas es porque es muy ergonómico. Cuando ustedes tienen que coger esto con los dos dedos, de tal manera que es que prácticamente están poniendo la huella digital sobre el token, entonces no tienen que hacer nada, ni siquiera meterla especialmente, simplemente lo ponen y en ese momento están con los dos dedos cogiéndole, además las dos huellas digitales si es preciso. Y luego tenemos que hacer un control de acceso. El control de acceso ya vieron el día pasado, el control de acceso inteligente, híbrido, que hacía Christopher Georgiadis. Nuestro control de acceso era tan burdo como que supuestamente teníamos que leer un certificado de atributos que nos decía si era un médico que tenía capacidad de supervisión. Pero ¿cuál fue el problema? De que el PKI que nosotros teníamos y la aplicación de software que nosotros teníamos, que estaba dada dentro del proyecto, es decir, una empresa que nos daba esta aplicación dentro del proyecto, esa empresa era incapaz de gestionar, el software de esa empresa era incapaz de gestionar las extensiones del certificado de identidad. Entonces, dense cuenta de las dificultades que nos encontramos en el mercado. O sea, el estándar está ahí y la gente desarrolla cosas que son insuficientes para gestionar todas las bondades del estándar. Por lo tanto, no es tan fácil encontrar software adecuado para que cumplan las normativas del entorno sanitario. En cualquier caso, podíamos hacer el control de acceso mediante un certificado de atributos. No lo pudimos hacer porque no teníamos certificado de atributos. Tuvimos que utilizar el PKC, el certificado de llave pública, pero incluso dentro del certificado de llave pública utilizamos
una extensión inadecuada. Utilizamos la extensión, me parece que fue la de la dirección de la persona. Ustedes saben que hay un holder, la dirección del holder, el issuer, la dirección del issuer. Bueno, pues como no teníamos sitio para saber dónde teníamos que poner, si era médico, no médico, supervisor o no supervisor, utilizamos el espacio de la dirección del holder. Pero imagínense ustedes, esto es una checklist, muchísimo cuidado. Pero claro, el usuario ni se entera. Entonces tendrá que haber alguien desde fuera que realmente chequee que las cosas están hechas con propiedad. O bien podríamos poner lo del servidor de accesos y privilegios, que es un poco lo que vieron con Christopher Georgiadis, en el que colgábamos los certificados de tributos que nos servían para acceder. Y llegábamos a esto, a la prescripción vacía. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, we go to the database of the, medical drugs, and we go to the database of the patient, which is not necessary because you're supposed to be in the clinical record of that patient, so this data come out immediately. O sea, aquí vamos, nosotros la aplicación íbamos a la base de datos de pacientes, pero se supone que no hace falta eso, porque la de pacientes, tú estás en una historia clínica determinada, por lo tanto los datos del paciente entran directamente en la receta electrónica. Igual que los datos del médico, porque ¿dónde están los datos del médico? Los datos del médico están aquí. Entonces no hay necesidad de teclear ningún dato del médico. Sabemos su nombre, sabemos su código, su número de colegiado, sabemos su documento nacional de identidad, sabemos hasta su dirección, porque todo esto está en el certificado público en el token. Bien, entonces, una vez hayamos rellenado totalmente la receta, le añadíamos el certificado público, o sea, la llave pública. ¿Por qué le añadíamos la llave pública? Porque ya hemos dicho que cuando nosotros firmamos el hash, y para revertir el hash, para ver si se ha alterado la receta, necesitamos desencriptar el hash. La firma es una encriptación del hash, y para desencriptar el hash necesitamos la llave pública del médico. Entonces lo más cómodo y lo que debe ser es que se guarde conjuntamente la llave pública del médico con la receta. Since the signature is an encryption of the hash, and for decrypted, that means for visualize the signature, we require the public certificate of the doctor. What we use the public certificate to the prescription, in order that automatically you can see and decrypt the hash and assure that the prescription has not been alterated, es decir, que la prescripción no ha estado alterada. Bien. En el momento que nosotros tenemos que firmar, aquí tenemos los certificados, en el momento que nosotros tenemos que firmar, y no nos sirve la firma primera con la cual nosotros nos hemos autenticado, porque aquí estamos haciendo una acción, vamos a decir, siempre pongo el mismo ejemplo, vamos a decir que quiero cortar la pierna de este enfermo. ¿Cómo me va a servir la firma que yo he hecho al entrar en una base de datos que hace horas que ya me he metido en ella? No puede ser. O sea, será en el momento que yo decido que corto la pierna de este enfermo, es suficientemente importante como para que firme eso en ese momento. Por lo tanto, en ese momento tengo que firmar otra vez, no me sirve la firma inicial. Y en el momento que yo firmo otra vez, tengo que mirar la validez de mi certificado, porque a lo mejor en ese momento alguien me ha revocado el certificado, o a lo mejor en ese momento no puedo firmar porque ya no estoy de médico de guardia. Estoy firmando una cosa fuera del horario de médico de guardia. Por lo tanto, tengo que buscar la lista de revocación. We have to check, when you sign it, the validation of your certificate against the revocation list, either locally or through a transaction online certificate status protocol, which is done in most applications by a validation authority, que en muchos de los casos está hecho por una autoridad de validación, como vieron ustedes ya en el ejemplo de ese flyer. El
entonces yo firmo, quiere decirse que he generado un hash en mi token y he firmado este hash en el token. La firma nunca sale del token, ni se cuenta del tema. Por lo tanto, significa que su chip tiene que tener capacidades de computación importantes, porque esta información está entrando en el chip y ustedes la están hasheando en el chip y la están encriptando el hash en el chip y luego vuelve a salir a la aplicación. When you sign, your private key never goes out. Therefore, the hashing is done inside of the chip and everything is done inside of the chip. Con ello aseguramos el origen y la integridad de los datos. Con el hash aseguramos la integridad y con la firma aseguramos el origen. Bueno, para generarme el token, tanto de médico como de supervisor, yo he tenido que constituir una autoridad de certificación, que en este caso yo he querido imitar lo que haría mi colegio de médicos o cualquiera otra autoridad de certificación que creara la comunidad autónoma para darme a mí la identidad de médico con capacidad de firma. In order to sign, I had initially to create a public infrastructure that, according to our opinion, has to be under the medical college, but in any case they have to release, they have to create an authority certificate, they have to create the revocation list, they have to personalize the token, and they have to do everything as a certificate authority, similarly to the one you have seen in the workshop. Es decir, nosotros estamos haciendo lo mismo que está haciendo ahora mismo la fábrica de moneda y timbre con lo que ustedes pidieron a la autoridad de registro. Entendemos que la autoridad de registro sería nuestro colegio de médicos y que este colegio de médicos enviaría este certificado a la fábrica de moneda y timbre, y la fábrica de moneda y timbre, en vez de darles a ustedes la firma en software, que es totalmente vulnerable y bueno, no sirve para nada prácticamente, les darían a ustedes un ejecutable que ustedes introducirían en el chip y automáticamente les generaría el par de llaves, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, o bien ellos, la autoridad de la fábrica de moneda timbre, le generarían el par de llaves y se asegurarían que ustedes y solo ustedes reciben el token, que eso también puede ser, ¿eh? Pues esto es lo que hicimos, es decir, nos creamos una autoridad. Si ustedes saben que la autoridad de la fábrica de moneda y timbre es de Safellayer, pues nosotros le pedimos a Safellayer todo el software para crearnos una autoridad, nos creamos nuestra propia autoridad de certificación, generamos el par de llaves con software, que es lo que vais a ustedes a hacer, van a hacer un PKS12, que es el par de llaves en software, cuando en realidad por ley solo puede ser un PKCS11, que es el de hardware, el que se genera directamente en hardware, y nos personalizamos varios tokens. Para esto, pues creamos esto en ustedes, o sea, en el momento que nos creamos nosotros una autoridad de certificación, tenemos que dar nuestras políticas, que van a ser públicas, y son las que nos van a asegurar que el certificado que nosotros damos es un certificado sólido. Por ejemplo, las políticas pueden determinar si estos certificados van a ser reconocidos entre hospitales, si van a ser reconocidos en toda la comunidad autónoma, si van a ser reconocidos en España, si van a ser incluso reconocidos en otros países. O sea que las políticas son muy importantes en una autoridad de certificación. Dicen también las políticas si el software que nosotros generamos es, si el par de llaves es de software o de hardware, si sigue la ley o no sigue la ley, es decir, todo esto tiene que estar referenciado en las políticas de la autoridad de certificación.
Luego, obviamente, por el hecho de ser una autoridad de certificación, vamos a tener que crearnos nuestras propias listas de revocación. In the creation of the certification authority, one of the main tasks is the building the policies. The policies is what allow to recognize the certificates in different countries, in different regions, in different hospitals, and furthermore we have to build a certification revocation list. Y después de esto generamos propiamente nuestros certificados. And after that we generate specifically the certificates. That in our case, no de certificados, sino el par de llaves. Not the certificate, but the pair of keys. And the pair of keys in our case was a software pair of keys, that means PKCS12. Vuelvo a repetir, the hardware pair of keys is PKCS11, the software es PKCS12. Entonces generamos nuestro par de llaves y además generamos nuestros certificados, ¿ves? Certificados de software. Esto es lo que ustedes recibirán. Ustedes el próximo día también recibirán un certificado público y una llave privada de software. Y a ver, ¿me dice aquí? Exactamente, aquí dice simplemente el PKCS12 se ha generado bien, y esto es lo que se ve visible del PKCS12 en el que existe la llave privada. Aquí tienen el certificado, el ETICS509. Aquí tienen el par de llaves, que sería el PKCS12. Y aquí tienen el par de llaves codificado en forma de web. Esta es la autoridad de certificación que nosotros nos hicimos. Fue una aplicación que generaba todas estas cosas y luego personalizaba los tokens. ¿Qué quiere decir personalizar los tokens? Es decir, ustedes tienen de fábrica un token inicializado con una máscara determinada que, vuelvo a repetir, tiene que ser la adecuada porque si no les deja espacio. En esa máscara ustedes tienen que meter los certificados personales de la persona. Entonces nos creamos una aplicación que metía estos certificados dentro del hardware, dentro del chip. Y una vez personalizados se lo dábamos al médico para que con él interaccionara en la aplicación para la firma o para la supervisión. After you have generated the pair of keys and the certificates, you have to put those certificates in the token. A token which comes from the original place only initialized, and then you have to personalize. And when you put that inside, you personalize the token and then you give it to the people in order to interact for the application. Y con esto terminamos más o menos la aplicación de lo que hemos dicho en la vida real.